Hola, pues bueno, seguimos ya con nuestras últimas sesiones de esta segunda jornada de la Guelaguetza de la Mejora y del Ubuntu de la Mejora. Y pues bueno, el día de hoy nuestro amigo y colega Hugo David Rodríguez Alarcón, amigo muy personal, nos va a hablar acerca de 5 claves para la gestión de los principios de ISO 31000. Adelante, Hugo. Pues muchas gracias, Edgar, y a todos por el apoyo. Aquí técnico, también estuve intentando. Pues bueno, yo soy Hugo David Rodríguez Alarcón. Pues ya como mencionó Edgar, compañero de generación del Instituto Político Nacional aquí en México. Entonces, sí, pues siempre es un gusto colaborar aquí, agradeciéndolos el espacio en este evento, gran evento. Entonces, yo presento el tema 5 claves para la gestión de los principios ISO 31000. Un servidor, Hugo David Rodríguez Alarcón. Mi correo, entonces, por favor, la siguiente. Bueno, en el mismo instituto donde egresamos Edgar y yo, ahorita estoy impartiendo clases en las áreas de horas materias de sistemas de gestión en una escuela del instituto aquí en la Ciudad de México. Estoy en una certificadora que se llama Technology y pues ese es el contenido del tema, principios de la gestión del riesgo, claves para la gestión del riesgo y selección de la técnica de apreciación del riesgo. Por favor, la que sigue. El objetivo es presentarles a ustedes factores a considerar para la gestión de riesgos basada en la ISO 31000 y tomar algunos elementos también que les traigo de la 31010. Gracias. Adelante. Primero les hablaré de los principios de la gestión de riesgo que están sustentados en la ISO 31000. Toda la gestión de riesgo en una organización es un proceso integrado. ¿Por qué? Porque ahora ya no podemos decir que es aislado este proceso, es parte integral de cualquier organización, es parte inherente. Entonces, siempre existieron los riesgos, pero no se daba el tratamiento adecuado. Entonces, a partir de las versiones de 2015 de las normas ISO, ya se toma como un punto troncal importante en todo sistema de gestión de cualquier organización. Por favor, la que sigue. Estructurada y exhaustiva, la gestión de riesgos tiene que ser de este tipo, tal como lo establece la ISO 31000. Es un proceso estructurado, sistemático y exhaustivo. ¿Por qué? Porque es completo y no deja nada en duda con respecto al tratamiento de riesgos. Entonces, ayuda a una organización a que cumpla con el logro de sus objetivos, de sus indicadores. Entonces, es muy importante la gestión de riesgo para cualquier organización, de cualquier giro, tamaño y tipo. La siguiente, por favor. Adaptada. La gestión de riesgo como proceso, bueno, se adapta a cualquier organización. De forma general, hay una metodología de la ISO 31000, pero se adapta a cualquier organización. No se limita a un tipo de indicadores, de variables, de mediciones, sino que se va adaptando a las necesidades de las organizaciones. En este caso, se hace de acuerdo a cada tipo y complejidad de los procesos de la organización. Entonces, toma en cuenta, como vamos a ver más adelante, los elementos del contexto. Entonces, más adelante mencionaré una diapositiva algunas técnicas que nos ayudan previamente a identificar el contexto interno o externo. Pero bueno, se adapta, es como aquí en nuestro país, no sé en otro país, un traje a la medida de cada una de las organizaciones, su metodología para tratar los riesgos. Por favor, la que sigue. Inclusiva,
Se considera a todas las partes interesadas que sean pertinentes, evidentemente, tanto internas como externas, que participen y que nos aporten o que aporten a la organización ideas de cómo trabajar los riesgos en cada organización. Entonces es muy importante incluir y considerar a las partes interesadas que sean pertinentes porque ellas más que otra, que nadie, son las que saben muy bien todo el contexto de los riesgos, todo y cómo debe ser tratado. Entonces tenemos que identificar a nuestras partes interesadas que nos puedan dar ideas de cómo llevar a cabo una gestión de riesgos adecuada. Adelante, por favor. Dinámica. El día de hoy podemos evaluar un riesgo. Sí, pues corrí Y en, para ponerme la blusa, todo, y no y llegué, en pero medio dice que van año a tomar uno al final. o en un periodo cambia. Los riesgos son dinámicos, así como la evaluación. Ahorita podemos tener una valoración al día de hoy con la escala y la metodología, bueno, la escala y los criterios que ustedes consideren. Y en un medio año, bueno, como se establezca la valoración continua de los riesgos, ya cambió. Por un ejemplo, la pandemia que en un tiempo fue riesgo, ahorita ya no es un riesgo, ya es un hecho que estamos ahorita sujetos a vivir. Evidentemente saldremos algún día de la cuestión pandémica a nivel mundial, pero en su tiempo fue un riesgo y se tuvo que haber tratado, ¿no? Bueno, pero fue un riesgo. Entonces, ¿y cómo ha estado afectando a nuestras organizaciones en la actualidad? Ahorita no podemos decir que sea un riesgo. El riesgo es que no queremos que pase, pero que se incremente la tasa de contagios, que no queremos, o cuestiones así, o que muten algo más complicado el virus SARS-CoV-2. Entonces, y en un futuro, bueno, será otro tipo de riesgos. Entonces va cambiando porque las organizaciones, así como los gobiernos, van teniendo una evolución. Entonces, por lo tanto, el riesgo el día de hoy será riesgo, el día de mañana puede ser un evento. La idea es que no se materialice. Por eso esta metodología es potencial, la gestión de riesgos es potencial. Entonces, la idea es que no se materialice el riesgo. Pero bueno, va cambiando el riesgo y su valoración. La siguiente, por favor. Se basa en la información histórica y fidedigna, el análisis y la gestión de riesgos de forma histórica, de cómo se ha tratado alguna situación de riesgo en el pasado, qué experiencias se han tenido, qué datos estadísticos o históricos se tienen en cuanto al evento que nos puede representar un riesgo, en este caso, y qué se hizo para evitar que se materializara ese riesgo. Entonces, se basa en información, en este caso, como dice aquí, disponible e histórica. No podemos atender un riesgo, gestionar un riesgo sin tener la información histórica, los datos relevantes a esos eventos que están relacionados con el riesgo. La siguiente, por favor. Se debe a factores humanos y culturales. Nosotros en nuestra vida diaria, familiar, laboral, cotidiana, estamos expuestos también a riesgos, ¿no? Entonces, en nuestras ciudades, en nuestros países, pues tenemos distintos tipos de riesgos a los que estamos expuestos y procuramos de forma constante evitar que se presenten. Si se presentan, bueno, ya es un riesgo, es un evento, pero tratar de que nos impacte de la menor manera. Entonces, en los riesgos en la gestión, es muy importante tomar en cuenta las cuestiones culturales y humanas, porque a fin de cuentas el riesgo es algo inherente y siempre será inherente al ser humano. ¿Por qué? Porque pues no sabemos el día de mañana muchas cosas, no tenemos la certeza del día de mañana de ciertos eventos. Estimamos conforme a estudios de diversas entidades, estudios científicos de mercadotecnia, diversos comportamientos futuros económicos, sociales, pero la certeza como tal no tenemos de ciertos eventos. Pero mientras más tengamos información de eventos de riesgo, igual en las organizaciones, pues mejor estaremos preparados o las organizaciones estarán mejor preparadas
para atender y atenuar los efectos de esos riesgos. Entonces es importante los factores humanos y culturales. La siguiente, por favor. Mejora continua, como todos los sistemas de gestión basados en ISO, también la gestión de riesgos procura la mejora continua, porque el día de hoy si evaluamos un riesgo y si sigue latente en nuestro proceso, en nuestras organizaciones, el día de mañana, en la siguiente periodo de valoración del riesgo, lo haremos con mayor sensatez, con un mejor conocimiento de lo que es el riesgo. ¿Por qué? Porque la misma experiencia también nos va a dar esto, porque a lo mejor ese riesgo sigue latente, ¿no? Entonces, no se ha podido eliminar ese riesgo, pero la forma en que lo estamos tratando es parte de la mejora continua. Entonces, aquí también la mejora continua es importante. ¿Qué podemos mejorar en nuestra forma de atender el riesgo, de tratarlo, de analizar el contexto, de valorizarlo? No podemos decir, no, pues así como ya está valorizando ahorita, ya no hay ninguna mejora en nuestro método, en nuestra forma. No, siempre va a haber algo, así como en los sistemas de gestión, que mejoremos, no quiere decir que esté mal. La mejora es, tú puedes dar un plus, un valor a todo esto. Entonces, la gestión de riesgo. La siguiente, por favor. Entonces, algunas claves para la gestión de riesgo. Identificar el contexto de la organización. Bueno, la norma ISO 31000 nos pide primero que identifiquemos el entorno, el contexto. Esta misma norma nos dice, bueno, nos sugiere, así como la 9000, su versión 2016, tú puedes utilizar algunas herramientas para evaluar el contexto de una organización. Mencioné algunas, por decir, la matriz FODA, donde determinamos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de una organización. La metodología o técnica STEL, donde analizas los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, económicos, ecológicos y legales. Tenemos análisis BSG del Grupo Consultor de Boston y así diversas herramientas de la planeación estratégica o administración estratégica, como se conoce, que nos dan idea de cómo, qué es lo que quieres tratar de tu contexto. Entonces, dependiendo de lo que quieres tratar en tu contexto, es la herramienta que tú vas a utilizar. Matriz de factores internos, de evaluación, MEFI, etcétera. Entonces, tú determinas como organización qué herramienta es más útil para ti, herramientas para el contexto. Debes tener primero identificados los factores positivos y negativos a nivel interno y externo que te pueden ayudar o no a cumplir con tus objetivos. Entonces, lo que nos pide primero la metodología de gestión de riesgo de ISO 31000. La que sigue, por favor. Aplicar el enfoque basado en procesos también nos pide la norma que identifiques, pues ustedes bien saben, cualquier sistema de gestión basado en ISO, pues no es por funciones, es por procesos. Un proceso abarca varias funciones y puede abarcar más de un área. Entonces, bajo el enfoque de procesos en donde están los inputs o las entradas, la parte del proceso y la parte de las salidas, nos pide la norma 31001 que identifique las fases de tu proceso antes de hacer un análisis de riesgo, porque es un proceso estratégico. Entonces tienes que hacerlo a nivel de proceso, de procesos. Recordemos que tenemos, nos dice la norma, tenemos nivel estratégico de procesos, nivel sustantivo operativo de procesos, o nivel o tipos de apoyo, procesos de apoyo. Entonces, el análisis y la gestión de los riesgos es en los tres tipos de procesos, en los estratégicos, es decir, los llevados a cabo por la alta dirección, los sustantivos operativos o de realización de producto o de servicio son los que están conforme a la filosofía, a la misión de la organización, y los de apoyo, de soporte, solo por citar ejemplos. Recursos humanos de apoyo, si no se dedica a la organización al tema de capacitación o recursos humanos, ¿no? Procesos informáticos son de apoyo si la organización no se dedica
a ofrecer estos servicios como unidad estratégica de negocio, si no, eso se vuelven sustantivos. Y también nos dice la norma, bueno, busca una herramienta que describa cómo llevas a cabo tus procesos. Pues tenemos algunas que se pueden manejar, como el diagrama de tortuga, la metodología CIPOC, o en español PEPSU adaptada, el diagrama de estrella, etcétera. Entonces es importante primero saber las entradas, las actividades de nuestro proceso y las salidas, antes de poder gestionar los riesgos de cada proceso, identificar tus procesos y luego cómo se llevan a cabo para poder seguir. Adelante, por favor. Ahora sí, dice la norma, puedes aplicar las fases que esta sugiere o que esta nos da, la ISO 31000 en su versión 2018. Identificar el riesgo. En esta fase del proceso de la gestión de riesgos, tú tienes que redactar el riesgo, tienes que concebirlo de una forma concisa, clara, entendible, a quien esté leyendo ese, aún así que no supiera de los procesos de la organización, que entendiera el riesgo. Entonces, describirlo, indicar sus fuentes, es decir, quién puede ocasionar ese riesgo. Hay fuentes internas y externas. Entonces, lo declaramos, lo expresamos el riesgo. Esto es en la identificación de los riesgos. La que sigue, por favor. Análisis del riesgo, ya que le tenemos expresado. Ahora decimos, bueno, ¿qué causas están generando el riesgo? Bueno, pues podemos generar las causas raíz, determinarlas de un riesgo, la causa o causa raíz, a partir de un Ishikawa, de un análisis de 5 porqués, etcétera, por lluvia de ideas, tormenta de ideas. Entonces, definimos por lo menos una causa raíz o causa raíz de ese riesgo. Después de eso decimos la consecuencia o los efectos que puede tener en nuestros objetivos de nuestros procesos. Entonces, pues decimos, este va a ser el impacto o el efecto. Pero también vamos a decir cómo lo podemos abordar, como una amenaza o como una oportunidad. Entonces, esa parte es dentro del análisis de riesgos que nos explica la ISO 31000. La siguiente, por favor. Evaluación de riesgo. Vamos a medirlo en dos variables esencialmente, aunque ahora cuando veamos más adelante algunas técnicas como el AMEF, agrega otro valor, otra variable. Pero esencialmente lo podemos medir en probabilidad de ocurrencia y grado o severidad. Entonces asignamos un valor para ocurrencia que de acuerdo a la experiencia de su organización, de los dueños del proceso, dicen, de acuerdo a la experiencia consideramos que se puede dar en tanto. Por decir un 3, bueno, si dijéramos una escala de 1 al 10, en ocurrencia diríamos, si asignamos un 3, estamos diciendo que aproximadamente en un 30% de los casos se va a presentar el riesgo, se está presentando. Y si así dijéramos que hay una escala del 1 al 10 en severidad y asignáramos un 4, diríamos que nos está afectando en un 40% aproximadamente en el cumplimiento de nuestro objetivo. Entonces se determina la escala, la forma de medir en dos variables, en ocurrencia y en severidad o impacto. Entonces esa es nuestra evaluación. Esto nos da como resultado un grado de riesgo. El resultado de estos dos. La siguiente, por favor. El tratamiento, bueno, ya que tenemos el grado de riesgo, decimos, si decidimos que era tratado como oportunidad, bueno, ¿qué podemos hacer para el riesgo? A lo mejor como oportunidad decimos, tenemos la opción de aceptarlo. ¿Por qué? Porque para nosotros es una oportunidad. Nos va a dar un resultado del objetivo mejor de lo que estamos o mínimo de lo que estamos cumpliendo. Podemos
Les digo, aceptarlo, podemos mitigar su probabilidad. En el caso de amenaza, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos evitar la fuente si es que es posible, tendríamos que analizar, si es posible analizar la fuente del riesgo y quitarla, dejar de hacer esa actividad, que bueno, es cuestión de análisis. Podemos mitigar, ¿qué es mitigar? Bajamos su probabilidad o bajamos su, bueno, de ocurrencia o su severidad. ¿Qué podemos hacer? Compartir. Nosotros solos o la organización no puede tratarlo, o ese proceso no puede tratarlo de forma, requiere del apoyo de otro porque le corresponde también a otro esa parte del riesgo. Entonces estamos hablando de compartir, transferir. Podemos transferir a alguien ese riesgo. No estamos diciendo que está pidiendo responsabilidad, pero la cuestión del tratamiento no es de mi proceso, ¿no? O del proceso. Entonces aquí determinamos las acciones de tratamiento a partir del análisis del grado de riesgo y de si fue tratado como amenaza u oportunidad. En este caso, terminamos el tratamiento de riesgo. La siguiente, por favor. Seleccionar la técnica para la gestión de riesgo. La ISO 31010 apoya a la ISO 31000, que a su vez la 31000, la ISO 31000 2018, apoya a cualquier ISO de 2015 a la fecha, en donde bajo una estructura de alto nivel o high level structure, tenemos un apartado en el 6, del 6.1, las acciones para abordar riesgos y oportunidades, pero también va de la mano con el 4.1, planificación. Entonces, pues te apoyan ese requisito para cualquier ISO actual. Entonces, pero ¿cuál es la mejor herramienta que yo puedo utilizar para riesgo? Bueno, la 31001 no te dice, 31000 no te dice, pero la 31010 sí te dice, bueno, dependiendo de tu tipo de organización, de tu complejidad de proceso, están tales, ahorita voy a mencionar algunas, tales técnicas para gestionar riesgos y las clasifica. Bueno, en cuanto a técnicas como métodos de recopilación de información para riesgos, están las listas de verificación, te menciona la 31010. Entonces, a partir de una lista de verificación, tú determinas aspectos elementales a verificar y sobre eso tú puedes detectar riesgos. Para análisis funcional, técnicas de análisis funcional a 31010, pues te dice, está la MEF, el análisis del modo y efecto de la falla. Tú quieres determinar riesgos en un prototipo o en un equipo o en un producto o en un proceso, tú aplicas una MEF, si es un equipo y determinas los riesgos de ese equipo, entonces se llama la MEF de diseño. Entonces, aparte de la ocurrencia y la severidad, el AMEF te agrega la parte de probabilidad de detección. ¿Qué tan fácil o difícil es detectar el riesgo? Que aquí se llama el modo de falla. Entonces aquí el riesgo toma el nombre del modo de falla potencial o falla potencial. Entonces, tú tienes una organización relacionada o si puede tener riesgos con la inocuidad. Bueno, tu herramienta más conveniente tiene que tener la metodología HACCP, el análisis de puntos críticos de control. Entonces tú dices, en tal parte yo tengo que tener un punto crítico de control, que puede ser el punto de ebullición, por ejemplo, de cocción. Solo por citarles un ejemplo, quien ocupaba esta, no andar tanto, donde implementamos un sistema de gestión, es en estancias de bienestar aquí en México, en el ISSSTE, que se conoce como ISSSTE, es el de seguridad de los trabajadores del Estado. Entonces ahí tenían ellos el HACCP y decían, para los niños e infantes el punto crítico es en la ebullición de la leche. Si se pasa de tal temperatura, ya no tiene las propiedades para los lactantes. Si queda abajo de la temperatura tal, ya puede tener microorganismos para los lactantes. Es un punto crítico de control y es un riesgo identificado en una organización que puede pegarle a la inocuidad. ¿Por qué? Porque los niños que son de los trabajadores, pues van y los dejan ahí al cuidado de la gente, ¿no?
Entonces, tú determinas aquí, tenemos el HACCP, tenemos el método Delphi, entonces tenemos el método Battelle, el método Leopold para ambientales, con base en impactos ambientales. Tus riesgos o tu organización es más proclive a riesgos en materia ambiental, entonces hay una matriz de impacto ambiental y aspectos ambientales. Entonces, donde tú evalúas bajo toxicidad, bajo impacto ambiental, impacto a la legalidad, y bajo, les digo, el método Leopold o Battelle, o también aquí en México tenemos los criterios de Semarnat y de las normas oficiales, dependiendo del asunto que estemos tratando, emisiones al aire, a la atmósfera, pues son los riesgos que tú tienes. Entonces, aquí son las técnicas que tú tienes que analizar tu contexto, tu tipo de organización, tu entorno y tu misión para decir que hay herramientas genéricas como el AMEF. La que sigue, por favor. Entonces, digo aquí unos criterios que vimos es la complejidad del problema o del proceso, el método que más te convenga a ti para tratar un riesgo, desde una metodología que tú propongas para tratar el riesgo, pero que no deje de considerar la ocurrencia y la severidad o el impacto, o a partir de otras variables como las que mencionaron. Adelante, por favor. La naturaleza del riesgo, el grado de incertidumbre. Habrá procesos que tendrán un riesgo, pero menor a otros, y el impacto también será menor. Entonces, no va a ser el mismo grado o el tipo de riesgos de una empresa petroquímica o automotriz a una del sector servicios. Tienen sus riesgos particulares. Ninguna está exenta de riesgo, ninguna organización. No hay una que diga yo no tengo riesgos. Eso es imposible de decir. Todas las organizaciones estamos expuestas a riesgos políticos, económicos, administrativos, legales, etcétera, ¿no? Adelante, por favor. La amplitud de los recursos, de lo que se tenga para tratar el riesgo, ¿no? Se requiere una tecnología más estructurada, más, pero bueno, si no tienes los recursos para eso, tienes que buscar una forma de tratar tu riesgo. Depende de qué tantos recursos tenemos para la gestión de los riesgos. Entonces, estamos con relación a inocuidad. Ah, bueno, yo requiero que haya tal cosa y tal cosa para que estén limpios los utensilios de los niños. Pues si no hay recursos, tienes que tener, pues, lo que tienes a la mano y poder gestionar el riesgo, ¿no? Un desinfectante, utensilios limpios, etcétera. Es lo que tenemos que analizar los recursos. Adelante, por favor. Y pues que la medida posible sean resultados cuantitativos, aunque también hay resultados cualitativos, como la pérdida de lealtad del cliente, de confianza. Hay cosas que son riesgos que también no precisamente son cuantitativos, les digo, la lealtad, la confianza del cliente, como pérdida de confianza, eso pues, es un término cualitativo, que lo puedes traducir en cuantitativo, ¿no? En la cuestión de los pedidos que te está solicitando, las ventas. Pero como tal, el concepto de la lealtad, bueno, uno se puede traducir en un término cuantitativo, el término lealtad, pero sí la posibilidad de que mientras más cuantitativo sea el resultado, pues será más fácil de comparar y nos va a dar resultados para toma de decisiones. Adelante, por favor. Como una conclusión, bueno, la gestión de riesgos en una organización trae como beneficios de entrada a comprender los riesgos a los que se ha expuesto. Ayuda a cumplir con los objetivos que tiene establecidos, a lograr mayor confianza en el cliente, tener un cumplimiento legal dependiendo del asunto de la organización, sea asunto de salud y seguridad, sea un asunto de ambiental,
es un asunto de cuestiones de penalizaciones por incumplimiento, cumplimiento de garantías, demandas por incumplimiento, pues nos ayuda a reducir todo esto, la gestión de riesgos, porque un efecto sería todos estos eventos que no queremos. Y nos ayuda a mantener un sistema de gestión, logrando la eficacia, a final de cuentas, lo que busca un sistema de gestión basado en ISO, lograr su eficacia, cumplir con la planificada. Y bueno, creo que es la última, ¿verdad? Ya, de esa, no creo si hay otra. Sí, ya fue la última, Hugo. No sé si Y alguien bueno, tenga alguna agradezco su duda. atención y quedo a sus órdenes. Gracias, Edgar, gracias a todos por este espacio. Y pues quedo a sus órdenes. Ok, Hugo, no sé si me escuches. ¿Ya me escuchas, Sí, Huguito? ¿Tú sí, cómo convences a sí. la alta dirección de que pueda subirse a la cultura de riesgos? Pues compartiré los casos que hemos implementado. Es como yo puedo expresar los casos que, cómo se convenció a la alta dirección.